Hola, ¿cómo están? En este video vamos a probar un teorema relacionado con series de potencia que nos va a dar información sobre cómo son las series de potencias en los extremos del intervalo de convergencia cuando hay convergencia en esos extremos. Concretamente, el teorema de Abel lo que dice es que si tenemos una serie de potencias, como tenemos aquí, eh, con un radio de convergencia R, ¿sí? Así que esto en principio lo tenemos definido para los X que cumplan que X menos A es menor a R. Bueno, lo que dice el teorema es que si hay convergencia en el extremo del intervalo, ¿sí? Si la serie de C sub n por R a la n converge al valor S, entonces el límite de la función suma, cuando me acerco al extremo del intervalo, es ese valor de S. ¿Sí? Es lo mismo que esta suma de aquí. Y el mismo resultado en el extremo izquierdo del intervalo de convergencia. Si tenemos que la serie evaluada en el extremo izquierdo del intervalo de convergencia converge, supongamos que converge a un valor S tilde, entonces la función suma va a tender a ese valor S tilde cuando hagamos X tender al extremo de la izquierda del intervalo de convergencia. Dicho de otra manera, lo que estamos diciendo es que si la suma, si la función suma converge en alguno de los extremos del intervalo de convergencia, entonces la función suma va a ser continua por derecha o por izquierda, dependiendo del caso, en ese punto. Si la serie no converge en el extremo del intervalo de convergencia, entonces no estamos diciendo nada, ¿sí? El teorema solamente eh, se sirve si tenemos esta hipótesis. Para probarlo a este resultado, lo que vamos a hacer en realidad es probar un caso particular, pero del cual se puede eh, luego deducir el caso general. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es probar que si tenemos una serie de potencias de radio 1, eh, que también se verifica que la serie de los coeficientes de la serie de potencias esta converge a un valor S, entonces el límite cuando X tiende a 1 por izquierda de F va a ser S. ¿Sí? O sea, sería el caso particular cuando R es 1 y A es 0. Pero si tenemos probado este teorema, luego haciendo o bien esta sustitución o bien esta sustitución, podremos obtener los resultados que hemos mencionado anteriormente. Antes de demostrar este teorema, vamos a comentar un poco qué es lo que se quiere hacer. Lo que queremos probar entonces es que el límite de f, cuando x tiende a 1, por izquierda, es el valor de la serie numérica. Entonces lo podemos pensar así. El límite de f sería, el límite cuando x tiende a 1 de f, sería el límite cuando x tiende a 1 de la serie de potencias, y la serie de potencias es el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales. Mientras que el valor de S es el límite cuando n tiende a infinito de
las sumas parciales de la serie numérica. Y esto se puede pensar que es el límite cuando n tiende a infinito de, bueno, la serie c sub n por 1 a la n, pero luego podemos pensar que este 1 a la n es el límite cuando x tiende a 1 de x a la n. Y entonces, pensándolo así, lo que estaríamos diciendo es que el límite, el s es el límite cuando n tiende a infinito de el límite cuando x tiende a 1 de esta misma expresión que tenemos aquí. Así que lo que estaríamos queriendo probar es que podemos permutar, ¿sí? Conmutar estos dos límites y el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Dicho así, parecería que es algo de lo más razonable que se puede hacer. Pero notemos que esto en general no tiene por qué ser cierto, de que si intercalamos el orden de los límites que estamos tomando, el resultado va a ser el mismo. Aquí tenemos un contraejemplo de eso. No es con series de potencias, pero es una situación en donde esto de intercalar los límites de una sucesión y de un límite de una función no se cumple que las cosas se mantengan iguales. Supongamos que tenemos x a la n. Si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito, pensemos un x menor a 1, ¿no? Si tomo el límite cuando n tiende a infinito, de x a la n, esto me va a dar 0. ¿Sí? Porque x es menor a 1. ¿Sí? X menor a 1, supongamos mayor a 0. Y luego, si tomo el límite cuando x tiende a 1, bueno, es el límite de algo que es 0. Así que este límite va a dar 0. Y en cambio, si tomo los límites en el otro orden, cuando tome el límite cuando x tiende a 1, x a la n va a tender a 1. Así que este límite de aquí me va a dar 1. Y luego, si tomo el límite cuando n tiende a infinito, de 1, eso me va a dar 1. Y entonces las cosas no valen lo mismo. Así que lo que queremos probar no es algo para nada obvio que tenga que ser cierto. Bien, la demostración es un poco técnica. Vamos a ir viéndola paso a paso. Entonces, recordemos qué es lo que queremos hacer. Tenemos la función suma de la serie de potencias, que está definida de esta manera. Y por otro lado tenemos que S es el límite de las sumas parciales de los coeficientes C sub n, o la serie, el valor de la serie numérica de los coeficientes C sub n. Y lo que queremos probar es que el límite cuando x tiende a 1, por izquierda, de f de x va a ser S. Así que lo que queremos probar es que, recordemos la definición rigurosa del límite, lo que queremos probar es que cualquiera sea el épsilon positivo que yo considere, voy a poder encontrar un delta positivo tal que si el x se encuentra entre 1 y 1 menos delta, entonces la función menos el límite va a ser menor a epsilon. ¿Sí? Esto es lo que queremos probar. Que si nos acercamos lo suficiente a 1 por izquierda, podemos garantizar entonces que f menos el límite es menor a la cantidad de epsilon arbitraria que hemos considerado. Bien. El plan va a ser entonces tener una buena manera de escribir esta diferencia que nos permita lograr decir que esto va a ser menor a epsilon. ¿Sí? Para lograr eso vamos a tener que reescribir a f de otra manera. Bueno, vamos a llamar S sub n a las sumas parciales de los coeficientes
C sub k. Y vamos a llamar S-1 a 0. ¿Sí? Esto para acomodar una suma que tenemos por ahí. Entonces, fíjense, los Sn son las sumas hasta n. Entonces, de los C sub k, ¿no? Entonces, el Cn, yo lo puedo escribir como el S sub n menos el S sub n menos 1. Aquí estoy sumando los coeficientes C sub k hasta n, y luego le estoy restando los coeficientes C sub k hasta n menos 1. Entonces, lo único que queda es el coeficiente C sub n. ¿Sí? Y esto vale para cualquier n, incluso para n igual a 0, porque, bueno, si n es igual a 0, justo nos quedaría aquí S0 menos S menos 1, y este S menos 1 lo hemos definido como 0. Y entonces todo anda bien. Por otro lado, los Sn son las sumas parciales de los C sub k, entonces sabemos que el límite cuando n tiende a infinito del Sn va a ser S. Bien. Reescribamos entonces la función suma. Las sumas parciales de la función suma nos quedarían suma de n igual a 0 hasta algún valor m de c sub n por xn. Al c sub n lo escribimos como Sn menos Sn menos 1, así que nos queda esta serie, esta suma parcial. Esta suma parcial la podemos escribir como la resta de estas sumas parciales, ¿sí? Son sumas finitas, así que todas estas cuentas se pueden hacer sin ningún problema. Todavía no hemos pasado al límite. Y ahora reescribimos estos términos de manera adecuada. Lo que vamos a hacer es a esta serie le vamos a quitar el último término, así que sumo hasta m menos 1 y el último término lo pongo por separado. Y en esta suma lo que vamos a hacer primero es sacar un factor x. ¿Sí? Por cierto, aquí fíjense que yo comencé la suma en n igual a 1 y no en n igual a 0. Eso está bien porque el s menos 1 recuerden que es 0. ¿Sí? Entonces, si n es 0, nos quedaría s menos 1, el primer coeficiente, s menos 1 es 0. Así que podemos comenzar en n igual a 1. Bien, decía, en esta serie sacamos factor común x, y entonces nos va a quedar la suma de n igual a 1 hasta m de Sn menos 1 por x a la n menos 1, todo multiplicado por x, y luego hacemos un cambio en el índice de suma, y reescribimos esto como la suma desde n igual a 0 hasta m menos 1, en lugar de desde 1 hasta m, estamos 1 ahí, digamos. Y entonces los coeficientes nos van a quedar Sn por x a la n, ¿sí? En lugar de Sn menos 1 por x a la n menos 1. ¿Sí? Hacemos un traslado ahí en el índice de sumación. Lo hacemos para que nos queden los mismos índices de sumación en estas dos sumas que tenemos aquí. Entonces podemos sacar factor común esta suma, y lo que nos va a quedar es 1 menos x por la suma, más este otro término que quedó sueltito. Ahora tomamos límite cuando m tiende a infinito. Cuando tomamos límite cuando m tiende a infinito, esto se convierte en f de x. Cuando m tiende a infinito, como x está entre menos 1 y 1, este término de aquí tiende a 0. Y cuando m tiende a infinito por otro lado, aquí aparece 1 menos x por la serie correspondiente. ¿Sí? Y obtenemos entonces esta expresión para f, que veremos que va a ser una manera más adecuada de escribir f para lo que queremos probar. Muy bien, entonces tenemos f escrita de esta manera, guardemos eso un instante, y observamos que a S también lo podemos escribir como 1 menos x por otra cantidad, ¿no? S es 1 menos x por 1 sobre 1 menos x por S,
Y a 1 sobre 1 menos x yo lo pienso como una serie de una geométrica, ¿sí? Entonces esto nos queda la serie geométrica de razón x, ¿no? Nos queda la suma desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n, todo esto multiplicado por s, y a su vez todo esto multiplicado por 1 menos x. Una manera rebuscada de escribir s, pero vamos a ver que es la manera adecuada para luego hacer f de x menos s. ¿Sí? Entonces, ahora, escribiendo las cosas de esta manera, lo que queda es que queremos probar que si, bueno, si tomo un epsilon mayor a 0 arbitrariamente chico, lo mismo voy a poder encontrar un delta positivo, tal que si se cumple esta condición, si el x está eh, entre 1 menos delta y 1, entonces f de x menos s va a ser menor a epsilon. ¿Sí? Lo que queremos probar, que el límite de f es igual a s, cuando x tiende a 1 por izquierda. Bien, esto mismo que tenemos escrito aquí, lo podemos pensar así, que estamos diciendo que 1 menos x es menor a delta, 1 menos x es menor a delta, y también sabemos que 1 menos x es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, esta condición implica, eso es lo que queremos probar, que, y aquí agrupo estos términos, entonces me queda 1 menos x por la serie de Sn menos S por x a la n. Queremos probar que todo esto es menor a epsilon. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos para lograr probar que esta desigualdad es cierta? Muy bien, tomemos un epsilon mayor a 0 fijo, arbitrario. Sabemos que como el límite de Sn es S, sabemos que a partir de algún valor n, los Sn se encuentran a distancia de S tan chica como yo quiera, en particular distancia menor a epsilon sobre 2. ¿Sí? Sn se acerca a S arbitrariamente. ¿Sí? Tanto como yo quiera. Entonces, a partir de algún n, seguro que Sn menos S va a ser menor a epsilon sobre 2. Guardemos Sn. Bien, ahora que tenemos el n elegido, eh, elijamos qué tan cerca nos tenemos que quedar de 1, que el x qué tan cerca tiene que estar del 1 para que f de x menos el límite sea menor al epsilon que nos dieron. ¿Sí? Entonces tenemos que elegir el delta. Y el delta lo vamos a elegir de esta manera. Vamos a tomar un delta que sea menor a esta cantidad. ¿Sí? Esta cantidad, bueno, es una cantidad positiva que depende del epsilon. ¿Sí? Que es razonable que dependa del epsilon, porque nuestro objetivo es lograr probar que f de x menos s en valor absoluto va a ser menor a epsilon. ¿Sí? Y para eso nos tenemos que acercar lo suficiente a 1 con x. Bien, entonces el delta queda acotado, lo elegimos, cualquier delta menor a esta cantidad. Entonces ahora consideramos x cumpliendo esta condición, que 1 menos x sea menor a delta y que, bueno, que 1 menos x sea mayor a 0. ¿Sí? El 1 por aquí está el 1 menos delta y por aquí está el x. ¿Sí? Este x va a ser mayor a 0 también, por, lo podemos señalar.
porque el x va a estar muy cerquita del 1, así que podemos suponer tranquilamente que el x va a ser mayor a 0. Bueno, y el objetivo entonces es acotar f de x menos el límite. Es lo que queremos probar que sea el límite de f, que es el valor s. Esto lo habíamos podido escribir de esta forma. Y bueno, tenemos entonces que acotar el valor absoluto de esta expresión. Vamos a separar en dos pedazos esta expresión. Vamos a considerar los primeros n, bueno, los primeros n más un términos de la suma, ¿sí? Desde n igual a 0 hasta n, eh, por un lado, y por otro lado el resto de la serie, ¿sí? Entonces aplicamos desigualdad triangular ahí, nos queda el valor absoluto de los primeros términos más el valor absoluto del resto de la serie. Y vamos a ver que esta primera parte la vamos a poder acotar bien gracias a la elección que hemos hecho del delta, y esta segunda parte la vamos a poder acotar bien gracias a la elección del n que hemos hecho. Bien, entonces, miremos la primera parte. ¿Cómo acotamos la primera parte? Metemos el valor absoluto adentro de la suma, nos va a quedar el valor absoluto de 1 menos x, por la suma desde n igual a 0 hasta n del valor absoluto de Sn menos S por x a la n, en valor absoluto. El 1 menos x en valor absoluto es 1 menos x, porque 1 menos x es mayor a 0, y 1 menos x sabemos que es menor a delta. Y el delta lo hemos elegido de esta forma. Entonces, este 1 menos x queda acotado de esta forma. Y luego, la suma, aquí nos quedó la suma desde n igual a 0 hasta n del valor absoluto de Sn menos S por x a la n, pero el x es menor a 1, entonces este x a la n lo acoto con 1. Entonces, toda esta parte queda acotada simplemente por esta suma. Y aquí observamos el por qué hemos elegido el delta de esta manera, porque fíjense, justo esta suma se cancela con esta suma, ¿no? Entonces podemos cancelar, y nos queda que la primera parte está acotada por epsilon sobre 2. ¿Sí? Levanto la hoja un poquito más. La primera parte queda acotada con epsilon sobre 2. Bueno, y ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte es el resto de la serie. Tenemos 1 menos x por la serie comenzando en n más 1. dsn menos s sobre x a la n. Bueno, también metemos valor absoluto dentro de la serie. Nos queda el valor absoluto de 1 menos x, que es 1 menos x. El valor absoluto de Sn menos S, por cómo hemos elegido el n, queda acotado por epsilon sobre 2. Y el valor absoluto de x a la n lo escribo directamente como x a la n, porque el x estamos suponiendo que es positivo. Entonces nos queda 1 menos x por una serie, pero de una geométrica, ¿no? Entonces eso lo podemos resolver, lo podemos calcular. Esta geométrica, el resultado nos va a dar, bueno, x a la n más 1 por dividido 1 menos x. ¿Sí? Es una geométrica de razón x. Eh, con el primer término que es x a la n más 1 por epsilon sobre 2. ¿Sí? Así que saco afuera de la serie este término y luego nos queda la geométrica que nos va a dar 1 sobre 1 menos x. ¿No? Pero bueno, este 1 menos x que tengo en el denominador justo se cancela con este 1 menos x que tengo en el numerador, así que cancelo esta parte que molestaba un poco, y luego también el x a la n más 1 que nos quedó aquí, como x es menor a 1, esto lo acoto con 1,
Y entonces toda la segunda parte también queda acotada por epsilon sobre 2. Y en consecuencia todo queda acotado con epsilon. Y eso es lo que queremos probar, ¿sí? Hemos probado entonces que f de x menos s en valor absoluto lo podemos hacer menor a epsilon, cualquiera sea el epsilon, eligiendo el delta adecuado, ¿sí? Eligiendo estar lo suficientemente cerca del 1 para lograr la desigualdad. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mirar algunos ejemplos en donde podemos aplicar el teorema de Abel. Bueno, vamos con los ejemplos. El primer ejemplo es un clásico. Consideremos la serie de potencias desde 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1 sobre n por x a la n. Esta serie de potencias la conocemos. La función suma de esta serie de potencias es el logaritmo de x más 1 y es una serie de potencia que tiene el radio de convergencia 1. Cuando x es 1, vemos que nos queda la armónica alternada y nosotros sabemos que esa serie converge, lo hemos probado ya usando el criterio de Leibniz. Entonces estamos justo en las condiciones del teorema de Abel, ¿sí? Y entonces vamos a poder aplicarlo, ¿sí? ¿Y qué vamos a poder decir? Bueno, vamos a poder decir que la serie numérica, cuando el x es igual a 1, eso nos queda igual al límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función, de la serie de potencias. Pero esa función nosotros la conocemos, es el logaritmo de x más 1, ¿sí? Así que tenemos que es el límite del logaritmo de x más 1 cuando x tiende a 1 por izquierda. Y eso, como el logaritmo es continuo en 1, eso sabemos que es logaritmo de 2. Entonces, el teorema de Abel nos permite calcular el valor de esta serie, ¿sí? Que va a ser el logaritmo de 2. Siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos esta función, una función definida también con una serie de potencias, que es el arco tangente, que también conocemos su desarrollo en serie de potencias. Son los términos que tenemos escritos ahí, las potencias de exponente impar y los coeficientes vamos dividiendo por el exponente y vamos alternando los signos. Eso también ya lo hemos visto en algún ejemplo anterior. Y también sabemos que el radio de convergencia de esta serie de potencias es 1. Bien, aquí lo tenemos escrito de manera más compacta. La función entonces que estamos considerando para x entre menos 1 y 1 es esta serie de potencias que coincide con el arco tangente. Bueno, y de nuevo, como esta serie de aquí se puede ver que converge, nuevamente se puede ver que converge gracias al criterio de Leibniz, es una
una serie numérica que satisface las condiciones del criterio de Leibniz, así que vamos a poder probar que es convergente. Entonces, la serie, nuevamente por teorema de Abel, la serie numérica va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de la función, que es el arco tangente de x, y nuevamente como el arco tangente es continuo en 1, este límite va a ser el arco tangente de 1, que es pi sobre 4. Y entonces concluimos que el valor numérico de esta serie es pi sobre 4. ¿Sí? Es una curiosidad que esta serie de pi sobre 4 en la práctica no es para nada útil escribir a pi sobre 4 de esta forma, ¿no? Si uno quisiera aproximar pi, digamos, de alguna forma, no lo haría de esta manera, ¿no? Hay mejores series que nos permiten calcular pi con una velocidad de aproximación mucho más rápida que esta, ¿no? Eh, ¿Sí? Lo que está dicho aquí, ¿no? La convergencia de, de esta serie a pi sobre 4 es muy lenta, ¿no? Entonces, si yo quisiera calcular pi con una serie, no haría esto, haría otra cosa. Eh, bueno, y el último ejemplo del que vamos a hablar en este video es el cálculo de una integral usando series de potencia. Supongamos que nos piden calcular esta integral eh, usando series de potencia. ¿Sí? Es la integral definida eh, entre 0 y 1 de x logaritmo de 1 menos x diferencial x. Y lo que notamos es que la integral es impropia, ¿no? Porque tenemos problemas en el 1. Cuando, cuando x tiende a 1, esta función es no acotada, así que la integral que tenemos es una integral impropia. ¿Sí? Bien, entonces lo que tenemos que calcular eh, es el límite cuando r tiende a 1 de la integral entre 0 y r de la función x logaritmo de 1 menos x. ¿Sí? Así que bueno, llamemos f de r a la integral entre 0 y r de x por el logaritmo de 1 menos x diferencial de x, y lo que tenemos que calcular es el límite cuando r tiende a 1 de f de r. Bueno, como la función x logaritmo de 1 menos x es una función continua, eh, entre 0 y r, lo que podemos hacer es usar el teorema fundamental del cálculo y concluir que la derivada de f va a ser el integrando, f' de r es r logaritmo de 1 menos r, esto por supuesto para r entre 0 y 1. Y, y a esta función le podemos encontrar el desarrollo en serie. ¿Sí? El, el logaritmo de 1 menos r, nosotros ya lo sabemos desarrollar en series de potencias. Es, bueno, esta serie que tenemos aquí, se lo pueden verificar. Nos queda, bueno, menos r cuadrado sobre 2 menos r cubo sobre 3. ¿Sí? Es lo mismo que el logaritmo de 1 más r, nada más que los signos quedan diferentes, ¿no? Para contemplar que aquí en vez de un más hay un menos. Y bueno, todo esto multiplicado por r, así que f' de r nos queda esta serie, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de menos r a la n más 1 sobre n. Bien,
tenemos quién es f' en términos de una serie de potencias. Pero entonces, usando los resultados que conocemos para series de potencia, podemos calcular la serie de potencias de f de r. La serie de potencias de f de r va a ser, bueno, integramos los término a término, así que nos va a quedar la serie de potencias de r a la n más 2 sobre n por n más 2, bueno, con este menos. Y bueno, siempre hay que tener cuidado, hay que ajustar el primer coeficiente, ¿sí? Teniendo en cuenta cuánto vale f en 0, ¿sí? Entonces aquí consideramos eso. Este f de 0 justo en este caso vale 0, así que la serie nos va a quedar esta que tenemos aquí. Y fíjense que la serie que tenemos aquí va a ser una serie de radio de convergencia 1. Esto es porque la serie del logaritmo de 1 menos r tenía radio de convergencia 1, así que la serie integrada también va a tener radio de convergencia 1. Y la serie, cuando r es igual a 1, es una serie que converge, ¿sí? Esta serie se puede ver fácilmente que converge por comparación, ¿sí? Entonces podemos aplicar el teorema de Abel, ¿sí? Esta serie va a ser igual al límite cuando r tiende a 1 de f de r, ¿sí? Pero vamos a ver que el valor de esta serie lo podemos calcular. El límite, decíamos, cuando r tiende a 1 de f de r, ¿sí? Esta es la integral que queremos calcular, ¿no? Es esta serie numérica. Y la serie numérica la podemos calcular porque nos damos cuenta que se puede escribir como una telescópica, ¿sí? Escribimos la serie como el límite cuando n tiene infinito de las sumas parciales, y luego a cada uno de los términos que estamos sumando los escribimos de esta manera. Descomponiéndolo de esta manera, entonces, bueno, el 1 sobre 1 por 3 lo escribimos como 1 menos 1/3, el 1 sobre 2 por 4 lo escribo como 1/2 menos 1/4, y así puedo ir escribiendo todos estos términos. Como estas diferencias, bueno, hay que dividir por 2 para que la igualdad valga, ¿sí? Este 2 queda dividiendo aquí. Pero entonces fíjense, lo que observamos es que este 1/3 se cancela con este 1/3, este 1/4 se va a cancelar con 1/4 que aparezca por acá. Todos los coeficientes, todos los términos se van a quedar, se van a estar cancelando, los términos del medio se van a estar cancelando. Los únicos que no se cancelan son el 1 y el 1/2, eso no se cancelan con nadie, y tampoco se van a cancelar los últimos dos que restan, ¿sí? El 1 sobre n más 2 y el 1 sobre n más 1, que aparecen restando. Entonces, toda esta suma de términos, nos quedan los dos primeros sumando menos los dos últimos restando. Y bueno, este es el límite, se puede calcular sin ningún problema. Cuando n tiende a infinito, esto va a tender a 0, esto va a tender a 0, así que todo este límite nos va a dar menos 3/4. Y ese menos 3/4 es el valor entonces de la integral que queríamos calcular, ¿sí? Bueno, y entonces hemos podido calcular una integral impropia en este caso, vía el teorema de Abel y series de potencia. Por cierto, esta integral se puede calcular con métodos de integración también, ¿sí? No es que la única manera de calcular esta integral sea usar series de potencia, ¿no?
queda para que piensen cómo pueden calcular esta integral, ¿sí? Como impropia, por supuesto, ¿sí? Como límite de la integral entre 0 y r, eh, con algún método de integración, ¿sí? Que conozcan. Bien, dejamos aquí el tema de series de potencias y el teorema de Abel.